bienvenidos a este acto, bienvenidos a los invitados en nombre del equipo general de la Facultad de Filosofía y Letras. Esperamos que tengan una buena estancia en nuestra facultad. Bueno, la universidad no es una prolongación simplemente de la educación secundaria, sino que representa un contexto de intercambio y debate de ideas, de puesta al día de los acontecimientos que modelan nuestro mundo, puesto que las materias que se imparten en las facultades no van por delante de los acontecimientos. Normalmente es un poco innecesario contemplar quizás los acontecimientos de nuestro contexto a través de una visión que complemente lo que cada día aprendemos o impartimos en la universidad. En ese sentido, el Vicedecanato de Actividades Culturales tiene 4 líneas, 4 ciclos, uno de los cuales es las profesiones de las humanidades, en el cual personas, figuras o profesionales de las humanidades nos vienen a comentar su experiencia dentro de las humanidades como formación que han tenido. Otro de los ciclos importantes es Hablemos de los Clásicos, que es un ciclo en el cual se revisa, se actualiza el pensamiento de algún pensador clásico. Por ejemplo, en el mes de mayo se va a hablar de un pensador como es Lucrecio, un atomista, que en la época clásica pues, tuvo una importancia importante y que además en el futuro, es decir, en un pasado no tan remoto, pues tendría su plasmación en teorías físicas, ¿no? Otro de los grandes ciclos, o de ciclos estrella, es el intelectual y su memoria, que muchos lo conozcan, y en él pues una persona con una larga trayectoria nos comenta pues cómo ha vivido desde el punto de vista intelectual su trayectoria, su docencia, su investigación y su contacto con el mundo real, ¿no? Y uno de los ciclos más interesantes, que es por el cual hoy estamos aquí, es el ciclo llamado Para comprender nuestro tiempo, ¿no? Entonces, precisamente este ciclo es un ciclo que pretende, más allá de lo que impartimos y de lo que aprendemos, ¿no? en el contexto universitario, pues dar una luz sobre zonas que, digamos, solamente se alumbran, en el caso de que esto sea correcto, a través de los medios de comunicación, ¿no? o del modo en que a veces se hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros hoy, de primera mano, vamos a poder, dentro de este ciclo, para comprender nuestro tiempo, tenemos a una serie de personas que nos van a dar su visión, una visión probablemente, estoy absolutamente seguro de eso, más fehaciente que la que ofrecen en ocasiones determinados medios de comunicación, no sin necesidad de citar a ninguno de ellos. Así que, bueno, pues hoy concretamente vamos a tratar de un tema de especial actualidad, importancia, complejidad y gravedad, ¿no? Enmarcado en este ciclo se va a tratar sobre la situación de Siria. En fin, el título de la mesa redonda es Siria, la más larga y sangrienta revolución. Tendremos como ponentes a Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, a Taysir Alouni, periodista, responsable del canal de noticias Al Jazeera, y Hala Yadid, profesora del área de estudios árabes e islámicos. Y bueno, va a moderar el acto Carmelo Pérez Beltrán, que es el director del Departamento de Estudios Semíticos de nuestra Facultad de Filosofía, al que paso la... Muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que el Departamento de Estudios Semíticos organiza una mesa redonda, una conferencia o cualquier tipo de
de actividad para debatir o para reflexionar sobre los conflictos actuales del mundo árabe e islámico. Siempre que la situación lo ha requerido, especialmente en momentos de crisis, en momentos de mayor problema, este departamento siempre ha intentado dar respuesta a la inquietud que tiene la sociedad, porque creo que la universidad no se puede desligar de la sociedad. La universidad tiene también una importante función de extensión universitaria, de debatir, de dar a conocer también nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista, nuestra investigación definitiva a la ciudadanía. En este sentido, el curso pasado, prácticamente hace poco que se había iniciado la revuelta en el mundo árabe, organizamos una mesa redonda muy parecida a la de hoy, centrada en ese momento en dos países, en Túnez y en Egipto. Hoy día no es que la situación sea muy halagüeña en estos países o en otros del mundo árabe, como Bahrein o Yemen, etc. No es que se hayan alcanzado cuotas de libertades extremas o de democracia o de derechos humanos que estos países necesitan y desean. Pero sin lugar a dudas, la mayor urgencia hoy día, si pensamos en el mundo árabe, está centrada en Siria. Y por eso proponemos esta mesa redonda. La situación actual en Siria hoy día es crítica y es alarmante. Las cifras de muertos que hasta el momento se vienen diciendo en distintas fuentes está situada en torno a 9.000 personas. 9.000 personas muertas debido a la presión ejercida por el régimen del presidente Bashar al-Assad desde marzo del año pasado, marzo del año 2011, cuando comenzaron las primeras protestas antigubernamentales en la zona de Daraa. De igual forma, la situación humanitaria en Siria también es crítica y es enormemente preocupante, porque las autoridades sirias impiden que la ayuda humanitaria llegue a la población más castigada, a la población más necesitada, como es la zona de Homs, y siempre pues alega para impedir este acceso cuestiones de seguridad, para bloquear realmente el acceso de instituciones humanitarias como Cruz Roja y otros organismos internacionales que pueda llegar a esta zona, una zona que está siendo asediada desde hace un mes por las tropas de Egipto. Y lo más grave de toda esta cuestión es que todos estos atropellos del régimen de Bashar al-Assad se están haciendo a puertas cerradas. Y no solamente se está haciendo a puertas cerradas, sino que también se está haciendo ante la indiferencia de la comunidad internacional. Desde el principio de los conflictos en este país, la respuesta de Naciones Unidas ha sido, cuanto menos, tibia y escurridiza. De hecho, Naciones Unidas tardó más de 4 meses desde que se iniciaron los conflictos en Siria, en marzo del año pasado, contra el régimen de Bashar al-Assad, para que se dignaran a condenar la violación de los derechos humanos y el uso de las fuerzas contra la población civil por parte de las autoridades sirias. Y lo cierto es que la población siria, los sirios y las sirias, necesitan de respuestas mucho más comprometidas, más justas y más contundentes para salir de este atolladero y de esta espiral de violencia que azota el país. Antes ya de dar la palabra a los ponentes, que son los que realmente tienen el protagonismo esta mañana, sí que quisiera agradecer en primer lugar la colaboración del Vicedecanato de Actividades Culturales de la Facultad de Letras y la presencia aquí del vicedecano, de Leopoldo, la Rubia de Prado, que ha tenido la oportunidad de colaborar con nosotros de una manera muy generosa. Igualmente también quiero agradecer la organización de esta actividad a la Comisión de Actividades Culturales del Departamento de Estudios Semíticos, la meta profesora María Isabel Lazo Morán, José Martínez y Carmen Romero. Y ya sin más voy a dar paso a los ponentes, que de alguna manera ya ha sido presentado por el vicedecano. En primer lugar nos va a hablar Hala Jadid. Hala Jadid es profesora de árabe en el Instituto Americano IES, fue antigua alumna de nuestro departamento, tiene una relación estrecha con nuestro departamento, es miembro del grupo de investigación de ILACAI, de Didáctica de la Lengua y Escultura, aquí en el Departamento de Estudios Semíticos de esta facultad. Y ella ante todo quiere que destaque dos cuestiones. En primer lugar,
que es una activista siria alawí, y en segundo lugar, que es hija y nieta, por tanto familiar directo, de presos políticos sirios de alto rango. En segundo lugar, dará la palabra, el turno a Ignacio Gutiérrez de Terán, que es profesor titular de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. En todo caso, destacar de Ignacio la publicación de este libro junto a otro Ignacio Álvarez Osorio, que se llama Informes sobre las revueltas árabes. Y es posiblemente el libro de reciente aparición que mejor diseña, que mejor estudia las revueltas en varios países, entre ellos a Siria, pero también a Libia, a Yemen, a Túnez, etcétera, y yo recomiendo encarecidamente que hagáis con él y que lo leáis, porque yo creo que de lo que hay actualmente es lo mejor que hay necesario. Y por último, para cerrar el acto, pues hablará Rashid Alun. Como ya ha dicho el vicedecano, es periodista, también de origen sirio, granadino realmente, corresponsal de un canal de televisión, un canal de noticias enormemente importante, una repercusión enorme en todo el mundo, especialmente en el mundo árabe, como es Al Jazeera, ¿no? Una persona enormemente conocida, una gran repercusión mediática, y yo creo que voy a hablar. Bueno, ya sin más, le voy a dar la palabra a Hala para que empiece. Hola, buenas tardes. Perdona. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Estudios Cívicos por organizar esta mesa redonda y por invitarme a participar en ella. Igualmente, doy las gracias como ciudadana siria a todos los presentes aquí por el interés en seguir de cerca el drama que tiene lugar en mi país. Y por supuesto a don Fernando Egea, teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, por su presencia y por su apoyo a nuestra lucha. Bien. En segundo lugar, quiero aclarar que mi posición va a centrarse sobre la situación actual de las facciones, o lo que llamamos comunidades, confesionales, desde la perspectiva sociopolítica, dejando al lado aspectos religiosos que no son en este momento de interés urgente. Siria es diferente, seguro que es una frase que lo hemos escuchado mucho a lo largo del año que lleva el país en revolución. Es cierto, Siria es diferente. Y su rasgo diferenciador es su gran diversidad étnica, religiosa de su sociedad. El tejido social tan variopinto que no es producto de décadas o siglos, sino tiene orígenes milenarios. La sociedad siria actual es heredera de varias civilizaciones y pueblos, desde los asirios, siríacos, kurdos, judíos, cristianos y musulmanes. Dentro de estos últimos existen varias facciones: los suníes, chiíes, alawíes, drusos y ismailíes. Yo tengo la voz muy baja, algo más alto. Todo esto constituye sin duda un arma de doble filo, algo que no pasaba en los países vecinos que empezaban la primavera árabe. Por un lado, la diversidad ha sido y sigue siendo una fuente de riqueza y de desarrollo cultural y social. Por otro lado, es una bomba de relojería a disposición de los mal intencionados, como de hecho se está intentando hacer uso de la misma en la actualidad. Cabe recordar que el cisma entre las dos facciones principales del Islam, suníes, chiíes, tuvo sus orígenes por disputas políticas, aunque más tarde fue derivada hacia aspectos religiosos, sobre todo rituales, aunque sin afectar fundamentalmente al credo. Un análisis estadístico de la sociedad actual siria
arrojaría los datos siguientes, como podemos observar en el mapa. La población siria está construida por 74%, claro, todas estas cifras son aproximadas, que no es 74% suníes de la población suníes, de ellos 9% kurdos. Y cuando hablamos de los kurdos, tenemos que mencionar la palabra étnica, que no es una cosa religiosa. 11% de la población es alawíes, 9% cristianos, 3% drusos y casi 1% de la población chií. De todas estas facciones me voy a detener algo más sobre la minoría alawí, que actualmente sustenta el poder y por razones obvias está en el punto de mira a todos los niveles. Bien, el origen de los alawíes se remonta a la segunda mitad del siglo IX, derivando de la doctrina chií, como no sé si está el mapa ahí un poco claro, pero se puede observar. Doctrina chií, como se muestra en el mapa. A partir de esta separación, se sabe que esta comunidad casi siempre ha vivido, como se ve aquí en el mapa anterior, en unas zonas montañosas, la zona de la costa donde está el color rojo, más o menos, que es la zona montañosa cerca de la costa, donde ha concentrado lo que es la facción alawí, o la comunidad alawí. Claro, ha vivido marginada en zonas de montañas y perseguidas en muchos casos, y por consiguiente en condiciones de desarrollo inferiores a las de otras comunidades. No solamente la comunidad alawí, sino también la comunidad drusa, la comunidad ismailí, que también está allí también concentrada más o menos en la misma zona. Como consecuencia de esta marginación y por otras razones, los miembros de estas comunidades fueron ingresados en las filas del ejército francés como única salida. Claro, la marginación, la situación un poco precaria de la vida, que la ha dejado dedicar únicamente a la cosa agraria, y también una salida que ha sido ingresando en las filas del ejército francés como única salida de la pobreza durante la primera mitad del siglo XX. Y también con el propósito de los franceses y sus aliados nacionales de servirse de ellos para provocar el sectarismo religioso, que el sectarismo religioso no ha empezado solamente con la era de Al-Assad, sino esto lleva mucho más tiempo. No obstante, esta estrategia fue combatida por algunos líderes religiosos alawíes y de otras facciones. Cabe recordar una frase famosa, que a mí también me gusta mucho, y seguro que a mucha gente, famosa del dirigente alawí, Sheikh Saleh al-Ali, en su constante lucha por la unidad de los sirios, que reza así: si los suníes están en peligro, todos somos suníes. Este sentimiento de unidad y patriotismo se plasmó también en la dominada Gran Revolución Siria, la Gran Revolución Siria que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, liderada por el sultán Bashar al-Atrash, como se ve aquí, druso, Ibrahim Hanan, suní, y Saleh al-Ali, alawí, y que culminó con la victoria y la independencia en el año 1946. Bien, ¿cómo fue la llegada de los alawíes al poder? Claro, si nos ponemos en profundidad en este tema, podemos llevar 3 charlas o 3 mesas redondas. Yo voy a ser muy breve y voy a intentar de hacer pinceladas a las fechas o los acontecimientos más relevantes en este tema. Desde las filas del ejército, los alawíes iban escalando cada vez más posiciones de peso tanto militar como político.
el primer dirigente alauí que se destaca en la vida política fue Salah Jadid. En honor a la verdad, Salah Jadid, consciente de la situación religiosa del país, no hizo con el control absoluto del poder en Siria, sino que dejó la jefatura del Estado en manos de un presidente suní, Nuruddin al-Atas. Y no solamente, quiero también destacar aquí, que no solamente por esta razón, sino por la idea de todo el partido no tenía esta idea de separar los poderes, de que yo soy presidente, yo soy... Era un partido socialismo, o sea, era un estado de socialismo que eran todos camaradas, todos compañeros, con el mismo fin de levantar al país. Quedándose él en el segundo plano como secretario general del partido el Baas. Este panorama no se repetiría jamás durante el gobierno de Assad. Hablamos un poquito del clan del poder que se generó en la época de Assad. Tras el golpe del Estado que llevó a cabo Hafez al-Assad en 1970, conocido por el movimiento reformista o al-Haraka al-Tasjihiyya, contra sus propios camaradas del partido, que fueron carcelados, incluso muchos de ellos se murieron en la cárcel. Hafez al-Assad centró todo el poder en sus manos, convirtiéndose en el jefe del Estado, el jefe superior de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo el presidente del partido al-Baas. O sea que toda la figura todos los poderes se concentran más bien en una figura central. A partir de este momento ya las cosas empiezan a cambiar. La comunidad alauí ya es el eje central de todos los estamentos sociales, políticos y económicos sirios. Como una estrategia para perpetuarse del poder, Hafez al-Assad siempre ha hecho mano del miedo al fantasma del sectarismo, haciendo gala de una política en apariencia integradora y de paso legitimar su poder y hacer también frente común a otros propuestos enemigos, como por ejemplo Israel, propuestos enemigos, siempre enemigos. Esto, en la práctica, minó la cohesión social y agrandó las distancias entre distintas sectas, sin duda. Obviamente, los únicos leales al régimen eran aquellos que alcanzaban una porción de tarta del poder, independientemente de su procedencia política o religiosa. O sea que ahí no valía la lealtad religiosa solamente, sino era un conjunto. Quedando fuera, pues, la inmensa mayoría de los sirios, tanto alauíes como suníes, que no aceptaban entrar en este sucio juego. Aquí podemos observar esta foto de los tres, que son más o menos lo que están hoy en día llevando el poder, que es el hijo Bashar, el otro hijo que es Maher, el gran responsable de las masacres, y el primo, que es el gran responsable del fracaso y toda la cuestión económica, ¿no? Que él mantiene el poder económico en su mano. En consecuencia, no se puede hablar de un régimen alauí y una mayoría suní en contra, a pesar de la fuerte presencia de alauíes en todos los aparatos de seguridad del Estado. Sino, si queremos hablar, tenemos que hablar de una alianza entre grupos muy diversos, en los cuales hay presencia de todos los... hay una presencia de todas las sectas, incluso cristianos, como en el caso del actual ministro de Defensa, Daoud Rashha, que es cristiano y que sustituyó al anterior ministro alawi, que fue más bien asesinado. Todo esto, claro, el juego del gobierno para ir incorporando o manchando las manos de todas las sectas, de todas las comunidades, a mí la palabra secta no me gusta mucho, de todas las comunidades, para
decir que todos sois culpables y yo soy el protector, yo soy el defensor. Y sin mí, todos vosotros no valís nada. Bien. Es más, si miramos con una perspectiva histórica más amplia, podemos afirmar sin miedo a caer en la exageración que en ocasiones durante el periodo de Hafez al-Assad, los alawíes fueran las primeras víctimas del régimen y de su tiranía, puesto que a menudo fueran usados de escudo protector del régimen contra cualquier intento de rebelión. Y yo puedo claramente decir un ejemplo muy cercano, que es mi padre y mi abuelo, o sea, y muchos más, claro, pero para decir. Aquí podemos ver también mucha gente, muchos líderes espirituales suníes que están apoyando a lo que es el régimen de una forma, vamos, vergonzosa, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con la religión ni con nada, sino simplemente un clan de intereses, ¿no? Como hemos hablado antes. Esta conocida astucia política de Hafez al-Assad, que logró consolidar un auténtico Estado totalitario y policíaco, se culminó con la sucesión de su hijo Bashar al-Assad en el año 2000, al más estilo califal propio de los Umayyas, 13 siglos ya. Y a pesar de esto, y gracias a una campaña de propaganda del régimen actual, muchos de los sirios, incluso árabes y occidentales, creyeron que había llegado el momento de una apertura hacia la modernidad y la democracia. Es como una apertura un poco de mentira, ¿no? O sea, que el país es verdad que ha mejorado en algunos aspectos, pero solamente de fachada, ¿no? La fachada ha sido la más importante, o sea que la fachada, cambiamos el aeropuerto, hay más edificios modernos, casi parecidos a los edificios o a las instituciones occidentales, pero todo lo que hay detrás de esto es exactamente lo mismo, la misma corrección, la misma concentración del poder en manos de unos cuantos nada más, que dominaban todo el país. Entonces, lo que sucedió después, como ustedes han sido testigos, fue absolutamente lo contrario. Los datos de la masacre y el genocidio en Siria hablan por sí. Según Amnistía General, hasta el momento, la aplastante maquinaria bélica cegó la vida de más de 9.300 a 9.350 mártires, entre ellos 659 niños, 561 mujeres, 35.000 heridos, 65 desaparecidos y 212.000 detenidos. Claro, de estos desaparecidos y detenidos no sabemos si están vivos, si están todavía ahí en las cárceles, si están en condiciones, bueno, aquí cabe todo lo que podemos imaginar, de un régimen dictador y ya está. Aunque una especial mención a la ciudad de Homs, que está sufriendo, como se dice, la parte más dura de toda esta revolución. Bueno, quiero agradeceros otra vez más, no quiero extender más, me han dicho que solamente tenemos este tiempo. Viva la lucha del pueblo sirio y viva Siria libre. Muchas gracias por su atención. Crédito por chata.
Bueno, gracias. Se nota que estoy sentado al lado de un periodista porque él conoce de micrófonos y se ha apañado mucho mejor que yo. Yo doy también las gracias al Departamento de Estudios Árabes, al vicedecanato y sobre todo a la gente que ha venido hoy a escucharnos. Y voy a intentar ser breve porque creo que lo importante en estos casos es dejar luego espacio a las preguntas, las reflexiones y alguna indagación, por llamarlo así, que la gente tenga más en cuenta, también alguna observación sobre algo que nos atañe a nosotros como ciudadanos españoles, que es qué podemos hacer o qué debería hacer la comunidad internacional, Occidente, o cómo reaccionar ante esta situación de masacre. También abundaré un poco en lo que ha avanzado Hala para hablar en primer lugar de la naturaleza del régimen sirio, cómo se ha constituido y cómo se ha mantenido a lo largo de 50 años, y luego también un poco a la repercusión regional de este conflicto, que nos ayudará a comprender un poco, a intentar hacerlo al menos, por qué se ha enquistado de esta manera y por qué se perpetúa y por desgracia corre peligro de perpetuarse más todavía. Lo que está ocurriendo en Siria, en resumidas cuentas, y traigo aquí a colación una observación que hizo un conocido periodista egipcio, Haikal, que decía que más o menos lo que se está intentando hacer es que lo más sucio que hay en Siria está intentando acabar con lo más limpio y honrado que hay en Siria, que es buena parte de la población que se ha levantado contra una tiranía que se extiende, como ya he dicho, desde hace 50 años y que está pidiendo una serie de cosas básicas como es libertad y sobre todo dignidad y un acceso a las esferas del poder y la capacidad de decisión, una capacidad que ha sido sustraída de forma sistemática durante décadas. El régimen sirio comparte con otros regímenes árabes, algunos han caído ya o supuestamente han caído, aunque vemos que a pesar de que han caído unos presidentes no han caído los regímenes, pero comparte con la generalidad de los regímenes árabes una serie de características que han fomentado esa aparición del mal árabe o la enfermedad política árabe. En primer lugar, es un régimen despótico, un régimen represivo que controla al máximo lo que hace y lo que dice la gente a partir de unos servicios de seguridad de los que hablaremos después. Es un régimen que se basa también en la manipulación de una ideología, como veremos también después, y es también un régimen que no ha sido capaz de aportar a la población aquello que precisamente decía que era su punto fuerte, que era dar a la población posibilidades de desarrollarse económicamente, de encontrar trabajo, de encontrar posibilidades de desarrollo. Ninguna de estas características o cualidades económicas las ha conseguido el régimen árabe, sirio, árabe en general y sirio en particular, y esto es lo que ha explicado que tanto en Siria como en otros lugares estemos asistiendo a estos fenómenos de levantamiento y de revuelta. ¿Qué es lo que hace especial al régimen sirio con respecto al régimen tunecino, que también era un régimen ferozmente policial, o al régimen policial también egipcio, y no digamos al régimen militarizado libio? ¿Qué es lo que ha hecho que hablemos ahora de la revolución más larga y sangrienta de todas las árabes que ha habido? Precisamente una serie de características internas de este régimen sirio que han permitido que, como ya digo, se haya perpetuado y que ahora mismo resista este levantamiento y esta oposición generalizada en buena parte de su sociedad. Unida a estas características específicas del régimen sirio, tenemos una situación internacional y sobre todo regional que ha permitido que el régimen sirio, mal que bien, se mantenga. Hay que decir ahora mismo que el régimen sirio ha perdido cualquier capacidad como actor político en la zona. Nos había acostumbrado el régimen de Assad durante décadas a ser un factor de acción, por llamarlo así, en la zona, tanto en Líbano como en el vecino Irak, e incluso en lo que hace a las relaciones árabes en general, pero desde hace unos meses Siria ha perdido esa capacidad de desempeñar una función y se ha convertido precisamente en lo que el padre de Bashar al-Assad, Hafid al-Assad, cuya foto hemos visto antes, siempre quiso evitar, que Siria se convirtiese en un escenario de batalla. Hoy en día en Siria estamos asistiendo a una repugnante partida de ajedrez entre actores regionales y sobre todo internacionales, en el que quien está pagando la cuenta es el pueblo sirio y quien está sufriendo las máximas consecuencias, teniendo además en consideración que ni siquiera el régimen sirio, que creía que era un factor de intervención en la zona, es capaz
de reconvertir la situación. Ahora mismo el régimen sirio lo que está haciendo es intentar sobrevivir de la forma que sea, creando un conflicto confesional, empujando a buena parte de la sociedad a una guerra civil, haciéndose necesario frente a sus supuestos valedores internacionales, ya sea Rusia o China, o en tercer lugar Irán, o por el mismo hecho de intentar dar a entender que si el régimen sirio cae, lo que puede venir será mucho peor. Y aquí ya entra en función otro elemento del que se viene hablando mucho, que es el llamado fenómeno del invierno árabe, como después de una primavera que se pretendía era esperanzadora, estamos asistiendo a la llegada al poder de grupos islamistas o grupos en absoluto democráticos que están coartando estas revoluciones. Tenemos el caso de Túnez y de Egipto, y también, como lo estamos viendo ahora mismo, en Libia. Todo este tipo de amenazas, de espantapájaros, de ogros que estamos desde el régimen sirio azuzando para dar a entender que cualquier cosa que pase en Siria y que determine el fin del régimen será mucho peor para la zona y para los árabes en general, es lo que explica en buena medida este enquistamiento del conflicto y por qué se está convirtiendo en más sangrienta y en mucho más peligrosa en su contexto internacional que cualquier otro. Digamos como paréntesis que los países árabes son en torno a 20, entre 18 y 20, y que en solo 4 o 5 de ellos hemos visto movimientos revolucionarios o de cambio verdaderamente efectivos. La mayor parte de los sistemas políticos árabes siguen regidos por gobiernos autoritarios o despóticos con un mayor o menor nivel de represión, pero básicamente ninguno lleva o ninguno puede llegar a un nivel mínimo de lo que sería el respeto de las libertades públicas individuales, y por lo tanto no podemos hablar de un cambio en el mundo árabe. Podemos hablar, si acaso, de un cambio en algunos países árabes. Y tenemos estados en concreto que son un ejemplo de este inmovilismo, como el propio caso de Arabia Saudí, que es probablemente, junto con Libia y Siria e Irak en su tiempo, por desgracia Irak en otro sentido también está ahora mismo muy por debajo del umbral de lo que sería el respeto a las libertades, pero tenemos el caso de Arabia Saudí, que es un estado eminentemente dictatorial y represivo y que no está sufriendo por ahora ningún cambio en una línea de apertura y de democratización. El régimen sirio se basa principalmente en 2 pilares cuyo análisis son de gran importancia para entender la naturaleza de este régimen. En primer lugar, se basa en la constitución y en un entramado de servicios de seguridad, tanto policiales como militares, hasta el punto de que es muy difícil conocer quién efectivamente gobierna Siria y en qué momento y en qué circunstancias se toman las decisiones. Se habla mucho de que el gobierno ahora mismo, o el mando en Siria, está en manos de una familia, la familia de los Assad, con sus familias coadyacentes, ya sea como los Makhlouf, de los que se ha hablado antes, por la línea materna de los Assad, otro clan que serían los Sharís, otro grupo de familias cercanas al poder que componen la mafia del poder en que se ha convertido Siria. Pero en realidad estas familias también tienen una serie de ramificaciones que se ven sobre todo en la aparición y en la fortaleza de diversos servicios de seguridad que muchas veces actúan de forma interdependiente o independiente. Y esta es una de las grandes genialidades malévolas del presidente Hafez al-Assad. El presidente Hafez al-Assad, cuando llega al poder, como se ha dicho, tras un golpe de Estado en 1970, idea este sistema de control policial y represivo exhaustivo, que controla de forma directa todo lo que dice y lo que hace la población. Crea una serie de servicios de seguridad e inteligencia, más de 12, que muchas veces actúan de una forma independiente y que llevan a cabo esta labor de control y de represión, que a su vez se tienen que alimentar tanto material como ideológicamente, por decirlo así, a través de una autofinanciación, que es una especie de eufemismo para decir corrupción. Esta es la base, en segundo lugar, de una corrupción. Servicios de seguridad altamente cualificados desde el punto de vista logístico y militar, que necesitan de sus propias fuentes de financiación y convierten su actividad en una forma de robar. Un caso evidente lo tenemos en Líbano. Como bien sabréis, a partir de 1976-77 las tropas sirias entran en Líbano y permanecen allí hasta ya el año 2005, en que tienen que retirarse debido al asesinato del expresidente libanés Rafik al-Hariri. Bien, durante ese periodo en Líbano vemos una serie de servicios de seguridad de altos cargos del ejército, de altos cargos de la policía militar, etcétera, que se dedican al contrabando, que se dedican al trapicheo
que se dedican al robo, por decirlo de una forma más directa, para sustentarse y financiarse. En realidad el régimen sirio ha utilizado la práctica del latrocinio para financiarse y crear una red clientelar. Este es un asunto básico porque la red clientelar dentro de estos servicios de seguridad es lo que explica la lealtad que siguen mostrando muchos de ellos hacia este poder que controla de una forma más o menos laxa o débil todo lo que hacen estos servicios de seguridad. Para que os hagáis una idea, incluso el propio presidente Bashar al-Assad no sabemos hasta qué punto es capaz de controlar las acciones de muchos de estos servicios. Y yo recuerdo cuando la llamada Primavera Árabe, en el año 2000, cuando se habló de una apertura en Siria, que se habló de crear clubes de debate, que la gente pudiese hablar con cierta libertad de lo que pasaba en Siria, cuando se abrieron algunos medios de comunicación más o menos, no voy a decir críticos, pero en los que se decían algunas cosas, tengamos en cuenta que Siria ha sido durante décadas un sitio donde, insisto, no se puede decir ni se puede hacer nada sin el control y la censura de los servicios de seguridad. Pues bien, en aquel periodo, en el año 2000, durante unos meses hubo un periodo de apertura, pero enseguida estas redes clientelares y este sistema mafioso que ha rodeado al poder en Siria se encargó de desbaratar esta supuesta apertura, y tenemos casos de activistas o de personajes políticos e intelectuales sirios que eran detenidos y ni siquiera la presidencia podía decir en un tiempo más o menos breve dónde estaban, porque una de las facultades de los servicios de inteligencia es actuar por su cuenta y riesgo. Y sabemos también de muchos detenidos políticos y de muchos activistas que han sido detenidos 2, 3, 4 veces seguidas por diversos servicios de seguridad, porque cada uno funciona de una forma independiente, y de muchos de ellos hemos perdido la pista desde que salen de un centro de detención hasta que supuestamente ingresan en otro, porque no hay constancia de dónde están. Y, se quiera o no se quiera, hay que reconocerlo, ni el propio presidente, que por supuesto tiene toda la culpa de lo que está ocurriendo en el país, pero ni siquiera el propio presidente ni muchas personas cercanas son capaces de saber con cierta facilidad qué es lo que está pasando en algunos centros de detención. Quizás pudiera parecer a chiste o pudiera parecer algo burlesco que hace unos meses el propio presidente sirio dijese, comentando algunos de los excesos, entre comillas, de los servicios de seguridad en algunas ciudades, dijera que es que yo no he ordenado a los servicios de seguridad disparar contra los manifestantes pacíficos. Probablemente él haya ordenado o no haya ordenado, pero sí es cierto que en muchas ocasiones él no ha dado la orden directamente de actuar de una forma represiva o de detener a un barrio entero o de llevar a cabo torturas y vejaciones o incluso mutilaciones, como es el caso de decenas de niños que han sido torturados, en algún caso hasta la muerte. ¿Esto por qué ocurre? Por este entramado de redes clientelares que se basa sobre todo en estos aparatos de control y de seguridad que lo dominan absolutamente todo, desde lo que la gente escribe por internet hasta los periódicos que entran y salen de Siria. Yo recuerdo en la época en la que vivía en Siria que para hacerte ver que efectivamente estaban ahí detrás de lo que entraba y salía, en ocasiones permitían la entrada de algún periódico libanés. Sabemos que el Líbano, en relación con los países de la zona, siempre ha sido un país con mayor libertad de expresión. Pues bien, algunos periódicos libaneses entraban o dejaban de entrar según la voluntad o el estado de humor de los censores de turno. Y en ocasiones dejaban entrar el periódico, pero arrancaban las páginas que supuestamente ellos pensaban que podrían incitar a que la gente tomase alguna postura. Esto se hacía de una forma evidente para dar a entender que, mirad, controlamos hasta lo que se dice en los periódicos y arrancamos las páginas que pensamos que son nocivas. A veces lo hacían tan mal que dejaban la mitad de la página sin cortar, o incluso a veces hacíamos la prueba entre varios de comprar entre 4 o 5 el mismo periódico en diversos kioscos y encontrábamos que según el censor de turno había arrancado una página o había dejado de arrancar otra, y al final podíamos reconstruir el periódico entero y nos dábamos cuenta de que no sabíamos muy bien qué criterio habían seguido para arrancar unas hojas o arrancar otras. Este control se hace efectivo a las cartas que se enviaban o se dejaban de enviar, y hoy en día, con el ascenso de las nuevas tecnologías, con sistemas de comunicación que son mucho más difíciles de seguir y de rastrear, lo estamos viendo también cómo se está intentando controlar el mismo Facebook o el Twitter o cualquier tipo de comunicación que permita a los activistas dentro de Siria mantener relaciones entre sí. Y en esto hay que tener en cuenta la participación activa del régimen iraní, que está aportando tecnología para el rastreo
y el seguimiento de estas actividades. Bien, el otro gran pilar del régimen sirio lo compone otro entramado de relaciones clientelares basado esta vez en las relaciones económicas. Y en esto es importante lo que ha dicho Hala, que el régimen sirio no es confesional, sino es clánico, en el sentido de que hay un clan que controla con instrumentos mafiosos lo que es el curso político del país. Hay un entramado empresarial formado sobre todo por grandes hombres de negocios suníes y cristianos, que son los que dominan los centros comerciales principales, sobre todo la región de Alepo, que es donde se concentra la producción industrial, y que son los que están manteniendo en buena medida el sostén del régimen, basándose sobre todo en un aporte económico, sobre todo ahora que las sanciones exteriores están empezando a hacer mella en la posibilidad de liquidez del régimen sirio, y que están también utilizando sus propias redes clientelares y sus propios apoyos para mantener la situación. Por lo tanto, estos son los dos grandes pilares de este régimen corrupto y criminal, que no dista mucho de otros regímenes árabes, salvo en un mayor grado de violencia y de brutalidad. A esto se une la manipulación ideológica que durante décadas ha utilizado y de la que ha abusado el régimen sirio. Una manipulación ideológica basada en el llamado socialismo árabe. Se ha visto antes una foto ahí en la que aparecía Jamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, junto con Gaddafi y uno de los presidentes de la República Siria. Tenemos ahí a Al-Attasi, veis en el centro a Gaddafi, que era por cierto un admirador de Abdel Nasser. Bien, Gaddafi, Al-Assad en su momento, Saddam Hussein en su manera, representaban una supuesta corriente socialista panarabista. Ni era socialista ni era panarabista, sino que era una especie de ficción y una manipulación ideológica feroz, basada en una manipulación, insisto, ideológica y en una tergiversación de lo que era la realidad política. Esta ideología socialista árabe, que supuestamente propugnaba la igualdad entre todos los ciudadanos, lo que ha acabado haciendo es, para mantenerse en el poder, hacer algo que han hecho muchos regímenes árabes, que es fomentar la aparición de una élite o de una oligarquía que tenga un vínculo sagrado, por decirlo así, con el poder, y que se favorezca y se beneficie de los recursos naturales del país. Cuando hay petróleo es el petróleo, cuando hay gas es el gas, cuando hay, por ejemplo, un sector bancario o de comercio, se hace a través de los bancos y de las relaciones comerciales, lo que ha provocado durante décadas el ascenso de una oligarquía empresarial y militar, que es la que está gobernando Siria. Esto ha provocado a su vez un empobrecimiento paulatino de buena parte de la población. Recordemos que ahora mismo en el mundo árabe, según los países, entre el 50 y el 70% de la población tiene menos de 21 años, y es un sector de la población que ha sido desplazada sistemáticamente de estos centros y recursos para obtener dinero y para obtener poder. Esto es lo que explica que buena parte de las manifestaciones en Siria, del movimiento de protesta, estén liderados por jóvenes, sobre todo por gente joven, que se ve desplazada, como digo, de esta forma de hacer dinero, que no se utiliza en beneficio de la sociedad, sino que se utiliza para alimentar y robustecer estos resortes de poder que siguen permitiendo que un régimen como este siga gobernando. Esto es lo que ocurre en Siria, esto es lo que explica, como digo, la permanencia y la robustez de este sistema. A todo esto se une una serie de circunstancias regionales e internacionales de las que se hablará después, pero que tienen también su clara importancia. Siria está en el centro neurálgico de Oriente Medio. Durante mucho tiempo se ha dicho que el camino de Jerusalén pasa por Bagdad. En realidad el camino de Jerusalén pasa también por Damasco. Cuando decimos el camino de Jerusalén nos referimos al principal conflicto internacional, que es por supuesto el conflicto entre Israel y los países árabes, pero por supuesto Damasco ha tenido una función predominante en el mantenimiento de esta supuesta estabilidad en Oriente Medio. Y ha sido una de las bazas que ha utilizado el régimen como único recurso ideológico, muerto ya el recurso del socialismo árabe, que ni siquiera se sostenía durante mucho tiempo, muerto ya el recurso de la llamada lucha panarabista para la unidad entre los países árabes, puesto que no olvidemos
que Siria ha mantenido una pugna constante con el estado vecino de Irak, también gobernado por el partido Baath, y supuestamente los dos eran partidos panarabistas, pero ha habido una polémica y una rivalidad entre ellos que ha superado o que ha ido por encima de la supuesta afinidad ideológica panarabista. Solo quedaba este recurso a la ideología antisionista o de lucha contra el imperialismo israelí en la zona. También a ello se ha referido Hala con esta alusión que ha hecho de la supuesta lucha o de la supuesta política en contra del sionismo por parte de Siria. Los hechos también desmienten esta afirmación y de hecho buena parte de la población siria ha sido consciente durante mucho tiempo de que ese régimen no ha sido un enemigo de Siria, sino que ha hecho o que ha llevado a cabo una función determinada para favorecer de forma indirecta los intereses de Israel. Y de hecho en muchas manifestaciones, en muchas concentraciones vemos que la gente está diciendo: ¿por qué en vez de dispararnos a nosotros no dirigís vuestras armas hacia el ejército israelí que ocupa el Golán? El Golán, recordemos, es un territorio sirio ocupado por Israel en la guerra de 1967. El régimen del Hafid al-Assad, en realidad durante 30 años a lo que se ha dedicado sistemáticamente es a ejercer una labor de control en Oriente Medio dirigida a favorecer su propia permanencia. Esa es la gran obsesión de los regímenes árabes, en primer lugar la obsesión del régimen sirio: permanecer en el control y permanecer gobernando el país a cualquier precio. Y de hecho hay dos detalles de los que quizás se pueda hablar después, y aunque ya quedan un poco atrás en el tiempo, pero son importantes para que veamos cómo todo esto es una ficción y es una especie de entramado ideológico que no se corresponde con la realidad. Hay dos hechos que permiten dudar de esta función de Siria como elemento ideológico de lucha y de combate, primero contra el sionismo y segundo contra el imperialismo occidental. En primer lugar tenemos la propia intervención en Líbano a mediados de los años 70 del siglo pasado, donde el régimen de Hafid al-Assad interviene para acabar con el peligro de una guerra civil a gran escala que posibilite, así lo decía en sus discursos, o que justifique una intervención por parte de Israel. Para los que no lo sepáis, en Líbano en los 70 había una gran actividad de grupos de resistencia palestinos que llevaban a cabo acciones contra la Palestina ocupada desde el territorio libanés y que habían llegado a una especie de alianza con la izquierda libanesa, la izquierda laica, en muchos casos una izquierda que fomentaba también una visión particular del panarabismo. Bien, el régimen sirio, y esto es algo que se lo tenemos que recordar siempre a cierta izquierda española que parece que se olvida de estas cosas, el régimen sirio interviene en Líbano no para sustentar las tesis de la izquierda libanesa ni de la resistencia palestina, sino para apoyar a los grupos de la derecha libanesa que precisamente estaban en contra de estos grupos de la izquierda libanesa. Es decir, se produce una intervención a favor de una ideología y de unos grupos políticos supuestamente contrarios a la propia ideología del régimen. Esto se explica, como digo, para evitar un conflicto confesional en Líbano entre cristianos y musulmanes. Se decía que los cristianos eran la derecha y los musulmanes la izquierda. Por supuesto, igual que en todo Oriente Medio, este tipo de calificaciones son absurdas y muy difícilmente justificables. Nunca se ha tratado de una guerra entre cristianos y musulmanes, como lo que hay hoy en Oriente Medio no es un conflicto entre suníes y chiíes, sino que va mucho más allá. Pero se hizo, y esto es lo importante, se hizo porque lo sabemos, e incluso la propia administración estadounidense lo ha acabado reconociendo de una forma más o menos explícita, se hizo con la luz verde de los propios Estados Unidos y con el consentimiento de Israel. Es decir, Siria interviene en Líbano, se quiera o no, para favorecer una política regional determinada de Estados Unidos en la zona. El segundo detalle que nos lleva a dudar de esta ideología de combate y de resistencia del régimen sirio contra las tesis israelíes es, por supuesto, la guerra del Golfo de 1991. Recordemos, se aglutina una coalición internacional para intervenir en Kuwait y expulsar a las tropas iraquíes de Saddam Hussein, y en esa coalición, curiosamente, interviene Siria. Siria toma un papel destacado de segunda línea, por decirlo así, aporta contingentes militares, da un marchamo o un marbete de legitimidad árabe a la intervención dirigida por Estados Unidos, y a partir de ese momento Siria, en contra precisamente y una vez más
de sus postulados ideológicos, interviene en una política internacional que beneficia, en teoría, los intereses occidentales, pero va en contra, o así se podría ver desde fuera, de los intereses geoestratégicos de la llamada causa árabe. Durante los 90 el régimen sirio forma una alianza a tres bandas junto con Arabia Saudí y con Egipto para lo que se llamaría en aquel momento la estabilización de Oriente Medio. Oriente Medio en este momento está dirigido en el plano árabe por Siria, un país curiosamente que se da a entender a sí mismo como representante de la lucha antiimperialista, pero que forma una estrategia junto con Arabia Saudí y Egipto, que como sabemos han sido durante mucho tiempo los principales aliados de Estados Unidos en la zona, y hoy en día Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos junto con Israel. Todos estos factores han dado lugar a que en marzo del año pasado se produzcan las primeras manifestaciones, se produzcan los primeros conatos de rebelión y de contestación que son reprimidos de forma feroz y sistemática por el régimen sirio. A esta represión se da lugar una mayor activación social, puesto que ya estamos hablando de nuevas generaciones que no comprenden la dialéctica del miedo y del terror ejercitada por el régimen sirio, y vemos que desde ese momento la escalada de represión da lugar a una mayor movilización social y estamos llegando paulatinamente a la situación tan enquistada y tan ensangrentada que vemos hoy. Y como he dicho antes, y ya con esto quiero acabar, nos encontramos en una situación en la que ya ni siquiera el régimen sirio, y este es mi punto de vista, tiene la facultad y tiene las riendas en la mano de lo que puede ocurrir en su propio territorio. La situación y el futuro de Siria se está dirimiendo ya en despachos y en conciliábulos cerrados que quedan más allá de la propia Damasco. Por desgracia, como ha ocurrido en otros países árabes, quien está sufriendo es la población, quien está pagando el precio en muertos, está pagando el precio en detenciones, está pagando el precio en asedios militares. Hoy ahora mismo en Siria hay decenas de pueblos y ciudades que siguen estando asediados, que no tienen electricidad, que no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria, que están siendo bombardeados de forma sistemática, y entre unos y otros estamos viendo cómo se está conduciendo al pueblo sirio a un combate en toda regla, cómo se está hablando ya de armar a determinadas milicias, cómo estamos ya llevando al debate a una situación de grandes luchas entre los centros del poder mundial, entre Estados Unidos y Occidente y Europa por un lado, y Rusia, China e Irán por el otro. Y al final, como digo, lo trágico, lo triste y lo verdaderamente sangrante es que hay millones de sirios que están padeciendo esta lucha y esta especie de estrategia de juego entre grandes potencias a los que los demás asistimos con una especie de mezcla de impotencia y de desconocimiento de lo que se puede hacer. Algunos claman ya por la intervención sería muy negativa si no se lleva a cabo con unos valores y con unas intenciones firmes. Sabemos que las intervenciones de Occidente nunca se hacen por motivos humanitarios, no hacer nada sería un desastre. Esa pregunta del qué hacer que nos hacemos todos, pero desde luego que es hoy más urgente que antes, y como se ha dicho en la presentación, es una pregunta dirigida al corazón y al intelecto de todos nosotros. Pero por supuesto, para intentar hallar respuestas hay que conocer por un lado la situación general en Siria, cómo funciona este régimen criminal y brutal, y también cómo funcionan los propios resortes de una sociedad siria que, con independencia de las diferencias confesionales, regionales, políticas, de cualquier tipo, está unida en su inmensa mayoría por un principio básico, que es la lucha contra la tiranía. Es el cuento de los corderos que se cansan de ser devorados paulatinamente por los lobos. Un buen día dicen: hasta aquí hemos llegado, si nosotros no trabajamos, si nosotros no procreamos, vosotros no coméis. Y esta es la gran paradoja de la situación siria actual. Y muchas gracias.